En este vídeo vamos a centrarnos en la diferencia de medias. La diferencia de medias es una herramienta interesante que podemos utilizar en evaluación cuando queremos comprobar las medias entre grupos de personas y saber si esas diferencias se deben al azar o no. Por ejemplo, queremos comprobar si existen diferencias en una determinada variable, en una competencia o en lo que sea, entre las personas que han participado en nuestra actividad educativa y las personas que no. ¿Vale? La diferencia de medias para muestras independientes se utilizan cuando queremos comparar dos grupos que no comparten sujetos. Es decir, tenemos un grupo con los sujetos que han participado y queremos compararlo con un grupo de sujetos que no han participado. O tenemos un grupo de sujetos con una determinada característica que queremos comparar sus medias en lo que sea con otro grupo de sujetos diferente con otra característica determinada. Esto es importante porque si lo que queremos es comprobar a los mismos sujetos antes de haber participado en nuestro programa y después, cuál era su nivel antes y cuál era su nivel al terminar, este no es el estadístico que tenemos que utilizar. Tendremos que utilizar la diferencia de medias para muestras relacionadas o para grupos relacionados, que veremos en el segundo vídeo. Bien, a la hora de hacer este estadístico, recordad que seguíamos dos pasos. Primero comparábamos las medias entre los dos grupos y después calculábamos un estadístico para saber si esas diferencias que veíamos se debían al azar o no. En este vídeo vamos a repasarlo. No sé si lo recordaréis, pero utilizábamos dos estadísticos diferentes dependiendo de si teníamos dos grupos o teníamos más de dos grupos. En este caso vamos a utilizar la base de datos que ya os sonará, que era la de elefantes y fútbol, donde teníamos los elefantes, los tipos de elefantes, asiáticos o africanos, la experiencia jugando al fútbol, los goles que metían y la edad. Es importante porque para calcular la diferencia de medias necesitamos primero una variable de agrupación, que puede ser nominal u ordinal, en este caso tipo de elefante y experiencia, y una variable cuantitativa, que para el caso de este vídeo vamos a utilizar la variable goles. Bien, dependiendo de si nuestra variable de agrupación tenía dos categorías o más de dos, utilizábamos un estadístico u otro. Aquí primero vamos a calcularlo para una variable de dos categorías, que es el tipo de elefante, y después lo calcularemos para una variable de más de dos categorías, que es su nivel de experiencia jugando al fútbol, intermedio, principiante o experimentado. Cuando tenemos dos categorías, para calcularlo en HASP, tenemos que ir al botoncito de contrastes T. Y dentro de esto, contraste T para muestras independientes. Esta opción de aquí abajo de muestras emparejadas la utilizaremos en el vídeo de muestras relacionadas. Vale. Para calcularlo, lo primero que hacíamos era pasar nuestra variable cuantitativa del cuadro de la izquierda a la caja de variables dependientes. Y nuestra variable de agrupación, en este caso elefante, a la lista de variable de agrupación. Por defecto HASP nos calculaba la T de student. Para saber qué tipo de estadístico teníamos que calcular, en la asignatura de primero utilizábamos la prueba de normalidad. Aquí, en contextos de evaluación, como los grupos de sujetos que vais a tener van a ser siempre bastante pequeños, normalmente, vamos en vuestros talleres y en el día a día, en vez de utilizar la T de student o en vez de hacer la prueba de normalidad, vamos a trabajar directamente con Mann-Whitney. Entonces quitamos T de student y dejamos marcado Mann-Whitney. Además de poder calcular el estadístico correcto, también queríamos que nos hiciera una comparativa de las medias de los dos grupos. Por tanto, marcábamos aquí descriptivos. Si os fijáis en la tabla de resultados, tenemos, por un lado, una tabla de descriptivos donde está el tipo de elefante y su media marcando goles en cada uno de estos tipos. Los asiáticos marcan 3,5 goles de media por temporada y los africanos marcan 4,617. Y por otro lado, teníamos aquí el valor P, que en este caso es 0,04. ¿Cómo se interpreta todo esto? Pues por un lado, miramos las medias y vemos que en nuestra muestra de elefantes, los elefantes africanos marcan un gol más por temporada de media que los elefantes asiáticos. Ahora lo que queremos es comprobar si esto se debe al azar o no. Para eso interpretábamos el valor P que teníamos aquí arriba. De manera que, si el valor P estaba por debajo de 0,05, las diferencias se consideran significativas. Tenemos diferencias significativas. ¿Qué quiere decir esto?
que nuestras diferencias no se deben al azar. Si nuestro valor P hubiese sido mayor que 0,05, entonces nuestras diferencias se considerarían no significativas. Es decir, que las diferencias que estamos viendo entre las medias de los dos grupos se deben al azar. Cuando estamos haciendo evaluación, lo que quiere decir esto es que si las diferencias que encontramos no son significativas, es decir, se deben al azar, las decisiones que tomemos no pueden estar basadas en esa diferencia de medias que estamos observando, porque puede deberse meramente al azar. Para que esas decisiones estén bien fundamentadas, las diferencias deberían ser significativas, es decir, no deberse al azar. ¿De acuerdo? Bien, esto para el caso de muestras independientes. Vamos a ver ahora el caso de muestras independientes de dos grupos. Vamos a ver ahora el caso de muestras independientes cuando tenemos una variable de agrupación de más de dos categorías. Cuando tenemos una variable de agrupación de más de dos categorías, en este caso vamos a utilizar la experiencia. En vez de irnos al botón de contrastes T, nos iremos al botón de ANOVA. Y seleccionamos la primera opción, ANOVA. Bien, igual que en el otro caso, pasamos la variable cuantitativa a variable dependiente y la variable de agrupación a el cuadrado de abajo que se llama factores fijos. Por defecto, HASP nos calcula ANOVA. Para que nos calcule la versión no paramétrica, que si lo recordáis era Kruskal-Wallis, teníamos que ir aquí a la pestañita de no paramétricos y pasar experiencia del cuadro de la izquierda al de la derecha. Y nos ha calculado aquí abajo la prueba de Kruskal-Wallis. Además, queríamos pedirle que nos comparara las medias de los distintos grupos. Para eso hacíamos clic en la pestañita de estadísticos descriptivos. Al hacer clic en esta pestaña, nos ha creado aquí una tabla. Todo esto se interpreta exactamente igual que en el caso anterior. Por un lado tenemos aquí las medias, los experimentados marcan 4,3, los intermedios 4,3 y los principiantes 2,9. Y por otro lado tenemos el valor P de 0,016. Bien, esto se interpreta exactamente igual que en el caso anterior. Vemos que los elefantes experimentados e intermedios marcan un gol y pico más de media que los elefantes principiantes. Estas diferencias queremos saber si se deben al azar o no. ¿Vale? Si se dan solo en nuestra muestra o lo podemos generalizar, porque no se deben al azar. En ese caso nos fijamos en el valor P. Vemos que nuestro valor P está por debajo de 0,05. ¿Vale? Por tanto, estas diferencias son estadísticamente significativas, es decir, no se deben al azar. Por tanto, en base a estos dos análisis que hemos hecho, podemos concluir que, para mi equipo, tengo que fichar elefantes experimentados o con por lo menos un nivel de experiencia intermedio, que sean africanos. ¿Vale? Esto se puede aplicar en la evaluación de programas, lo veremos en clase con la base de datos que hemos ido trabajando el programa de prevención del consumo de drogas y competencias emocionales entre universitarios. Veremos cómo se aplica. ¿De acuerdo? Hasta luego.